buenos días, bienvenidos otro miércoles más a los miércoles de San Antón. Ya sabéis, los encuentros sociales y culturales auspiciados por Mensajeros de la Paz, de la mano del Padre Ángel. Todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Hoy hemos sido puntuales como los alemanes. Bueno, ya sabéis, encuentros sociales y culturales. Y hoy el objetivo del programa, de la charla, del coloquio, va a ser la mujer. Hace unos pocos días, la semana pasada, por mi labor profesional, accedí a un documento notarial en el que el fedatario público hace relación de todos los intervinientes en aquel acto. En el momento de reseñar las circunstancias personales de una mujer compareciente, pone, y leo textualmente, mayor de edad, soltera, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo. De 1950, no estoy hablando de 1550 ni de más lejos. Hace un suspiro. Sí, un fedatario público trataba así a las mujeres a mediados del siglo XX. Nuestro Código Civil data de 1889 y ha estado vigente hasta 1975. Os voy a dar unas pequeñas perlas de este Código Civil inspirado en el Código Civil napoleónico de 1804. En términos generales, ratificaba la situación patriarcal con la superioridad del varón y la sumisión total de la mujer. Así, las mujeres no podían abandonar el hogar sino hasta que cumplieran 25 años y solo para casarse, es decir, pasaban de la autoridad del padre a la autoridad del marido, o para ingresar en una orden religiosa. El artículo 1263 colocaba a la mujer a la hora de prestar consentimiento jurídico a la altura de los menores dementes o sordomudos analfabetos. El artículo 37 decía: el marido debe proteger a su mujer y ésta obedecer a su marido. Y, de la misma forma, ostentaban los hombres la denominada licencia marital, de forma que la mujer no podía disponer ni tan siquiera de sus propios bienes ni comparecer en juicio para defender sus propios intereses si no era contando con la autorización expresa marital. Esta situación se mantuvo hasta 1975. Sí, lo he dicho bien, 1975. Tendría que llegar la Constitución española del 78 para que esta situación cambiara de forma radical, lo que ocurrió con la Ley 11 del 81, que modifica para siempre la filiación, patria potestad, régimen económico del matrimonio y divorcio. Esta situación de por sí era conceptualmente insostenible. El trato a las mujeres en el mundo rural lo era todavía peor. ¿Por qué? Pues porque en las ciudades había una conciencia propia, un contacto con extranjeros, con influencias, acceso a las redes y, por tanto, las mujeres tenían una conciencia propia de sus derechos y por ello peleaban. En el mundo rural, sin embargo, las jerarquías estaban más asentadas por tradiciones centenarias, las raíces de la autoridad de los hombres más asentadas y la dictadura de padres y maridos absoluta, refrendada además por las autoridades judiciales, eclesiales y sociales, y sin apenas acceso a la cultura, a la educación y sin acceso a los medios modernos de comunicación. Así, las explotaciones matrimoniales eran del marido y, por supuesto, los beneficios, mientras que la mujer estaba maniatada por leyes y por la opinión pública y, en alguna medida, por sus propias limitaciones impuestas por siglos de machismo descarado. La afrenta de la que somos todos infinitesimalmente culpables tiene una doble vertiente. De una parte, el cuadro jurídico y social mencionado, y de otra, porque la mujer, las más de las veces, soportaba más de la mitad del trabajo, más de la mitad del esfuerzo y de la responsabilidad a cambio de exactamente nada. Y por si algo faltaba, cargando con la llevanza de la casa, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera.
sin que se haya tenido en cuenta que ha sido la mujer el motor de las familias y hoy de la población de esa España denominada vacía. Bueno, pues en esa España vacía faltaba algo y alguien. Ese algo es Afamer y ese alguien es nuestra invitada de hoy, Carmen Quintanilla. Afamer nace en 1982 a instancia de Carmen. Es una organización pionera, pues defiende los derechos de la mujer rural, invisible, ninguneada y despreciada, buscando reparar una injusticia histórica y alcanzar la igualdad de género, y lo ha hecho nacional e internacionalmente. En 2009 se constituye en Confederación Nacional de Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural. Cuenta hoy con más de 180.000 socias y presencia en prácticamente toda España, además de muchos puntos de los que luego hablaremos en el extranjero. Y por fin, Carmen Quintanilla, mi amiga y mi querida Carmen Quintanilla, que nace en Ciudad Real, experta en desarrollo rural y comprometida con los derechos de la mujer. Como política es diputada nacional por el Partido Popular desde el año 2000 y presidenta de la Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga de 2016 a 2019. Fundó Afamer y es miembro del Consejo Consultivo de Naciones Unidas, vicepresidenta de la Comisión contra el Tráfico y Trata de Seres Humanos y diputada honoraria del Parlamento Europeo. Lo he simplificado porque podía tener una lista que nos llevaría hasta las 2 y pico y no vamos a poder charlar. Bueno, ya sabéis el contexto y ahora solo falta oír hablar a Carmen. ¿Cómo empezó Afamer? ¿Cómo surgió en ti la idea de la fundación y cómo se fundó? Bueno, pues yo creo, en primer lugar, quiero dar las gracias, y cómo no, a esta iglesia de San Antón, que tanto hace por los más vulnerables, al Padre Ángel, por haberme permitido estar aquí esta mañana contigo, y a ti, querido amigo, querido Federico, que, bueno, afortunadamente, gracias a esa primera entrevista que me hiciste en el Casar, pues hemos tenido la oportunidad, o tengo la oportunidad de estar hoy aquí contigo, y estoy feliz y encantada. ¿Cómo nació Afamer? Bueno, pues nació porque yo creía en el mundo rural. Y nació porque, bueno, a lo largo de tu vida, yo siempre digo que somos lo que hemos aprendido en la niñez, ¿no? Cómo nos desarrollamos es gracias a la niñez, ¿no? Y efectivamente, yo tuve una niñez muy feliz, con un abuelo maravilloso que me enseñó a amar la tierra, que era un hombre de una inteligencia impresionante, que además nos enseñó a que mis hermanas y yo teníamos que ser universitarias y tener independencia económica en aquellos años, de los años 60 en España, en una sociedad rural, y siempre me enseñó a que había que dar la mano a aquel que menos tenía o que menos oportunidades tenía en la vida. Y bueno, y tuve la oportunidad de ir a un colegio privado y ahí veía cómo las niñas que venían a ese colegio, al internado, pues muchas de ellas venían del mundo rural. Y nosotras, que éramos unas urbanitas, una capital de provincia muy rural, pero unas urbanitas, pues siempre teníamos un adjetivo no muy agradable para esas niñas, ¿no? Pues eran las niñas que venían del mundo rural, catetas, estigmatizadas. Y eso a mí me rebelaba. Y entonces eso me llevó a que, conforme fui creciendo, quise, bueno, tener ese compromiso con los derechos de las mujeres. Siempre lo tuve, desde muy niña. Y, por supuesto, cuando ya vimos la luz a través de nuestra Carta Magna, la Ley de Leyes de 1978, 4 años después, en aquel, bueno, pues yo creo emblemático 1982, allí gana por mayoría absoluta el Partido Socialista, desaparece casi la Unión de Centro Democrático, empieza a organizarse los partidos políticos con mucha más fuerza en España. Bueno, pues nace la mayor organización de mujeres rurales que ha tenido nunca España, la primera, la veterana, que es Afamer, en aquel 1982, pues bueno, porque creía en las mujeres, porque creía en el mundo rural, porque creía romper, y así lo hice, la invisibilidad de las mujeres rurales. Es decir, al final
es un compromiso social, es un compromiso humano, es, bueno, ponernos a trabajar. Éramos 3 mujeres y una gallina. No había más mujeres, 3 mujeres y una gallina. Y así empezamos a tener esta gran organización que aglutina a más de 190.000 mujeres en España. Dijo el poeta alemán Rilke que la única y verdadera patria es la infancia, y supongo que la infancia en Ciudad Real te marcó para siempre. Me imagino que una vez fundada AFAMER, el primer problema es darse a conocer, y sobre todo darse a conocer en el mundo más hostil para ese tipo de asociaciones, como era el mundo rural y las propias mujeres que no querían, a pesar de estar sojuzgadas, ni hablar de una posible liberación. Pues sí. Cuando te escuchaba hacer la presentación de lo que había sido las mujeres bueno, pues hace 70 años, no más, ¿no?, en España, recordaba cómo, bueno, yo me indignaba, ¿no?, porque todavía antes de la Constitución de 1978 seguía vigente el adulterio en España, es decir, la mujer que tenía una relación extramarital con otro hombre era una adúltera y podía ir hasta la cárcel, ¿no? Él, si la tenía, no pasaba nada porque era muy importante, era todo un caballero. Por lo tanto, bueno, llegar a ese mundo rural donde todavía, bueno, pues muchas de aquellas mujeres ancianas y no tan ancianas se habían puesto de luto cuando había muerto su padre y no se habían quitado el luto a lo largo de su vida, que seguían llevando su mandil tan contentas y tan felices, que llevaban también aquellos pañuelos para que el pelo no se les estropeara cuando iban a la siega o iban a vendimiar. Era la España rural. Hemos transformado las mujeres rurales, hemos hecho una verdadera transformación de la vida de nuestros pueblos y hemos liderado esa transformación y hemos liderado lo que hoy, bueno, pues afortunadamente ya hablamos de igualdad de oportunidades y afortunadamente también no hay una sola ley que vulnere o conculque los derechos humanos en España, ni siquiera en Europa. Somos el continente donde efectivamente se respeta la libertad y los derechos humanos de las personas, ¿no? Pero efectivamente en aquel momento era tremendamente difícil. Por eso, desde el primer momento quise ponerle familias, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. ¿Para qué? Para poder entrar. Porque en aquel momento, y ahora también, el pilar fundamental de las familias son las mujeres. Pero en aquel momento, cuando teníamos una estructura muy patriarcal, cuando, como tú muy bien has dicho, era una estructura tremendamente absolutista, donde el marido decidía la vida de la familia, ¿no? Y la patria potestad estaba por encima de cualquier otro tipo de autoridad, ¿no? Y donde efectivamente las mujeres, bueno, pues eran esas ciudadanas de segunda clase todavía en España, pues era muy difícil entrar, hablando del feminismo, hablando de los derechos humanos, hablando de la igualdad. Por lo tanto, bueno, pues al entrar como familias, pues bueno, pues tuvimos una gran acogida. No era fácil. En aquellas primeras reuniones eran 7 u 8 mujeres las que venían. Hoy, afortunadamente, cuando convoca AFAMER vienen 5.000 o 6.000 mujeres, pero en aquel momento no era nada fácil. Por lo tanto, bueno, pero mereció la pena. Y además fuimos poquito a poco rompiendo esos estigmas. Hoy las mujeres rurales queremos construir nuestra propia historia. Yo me imagino que, y me vais a corregir si me equivoco, que en los medios urbanos la revolución de la posición de la mujer en la sociedad ha sido relativamente sencilla. Lo entrecomillo todo porque ni relativamente ni sencilla, pero fundamentalmente ha sido porque la mujer ha accedido al trabajo y eso le ha supuesto independencia respecto del hombre. Circunstancia que no se da en el mundo esto rural, porque me imagino que la mujer rural tiene miedo a romper esa jerarquía establecida, pero los hombres tienen miedo a que le quiten el poder que les da esa misma jerarquía. No tanto y te voy a contar. Primero, lo he dicho anteriormente, las mujeres rurales hemos transformado la vida de los pueblos de España y además hemos liderado la igualdad. Y tú decías algo muy importante, el empleo es el principio fundamental de la igualdad, pero si no hay educación no hay empleo. Y entonces yo creo que en los años 70, 80, la revolución que hicimos las mujeres en España, rurales
y no rurales y urbanas, fue la incorporación masiva de las mujeres a la educación y posteriormente al mundo del empleo. Porque yo siempre he dicho que el empleo es igualdad y el empleo es justicia social. ¿Qué papel han jugado las mujeres rurales en estos años? Y en este tema, en lo que tú me comentabas del empleo. Bueno, las mujeres rurales no se han quedado quietas y las mujeres rurales hoy tienen su propio protagonismo en el empleo, en la vida social, en la vida económica, en la vida cultural y hasta en la vida política de los pueblos de España. Por lo tanto, hemos roto estigmas. En primer lugar, ya no somos aquellas mujeres catetas, pueblerinas, que veníamos a la ciudad a comprar y que siempre marcaba la diferencia cómo venían vestidas. No, no. Hoy no hay diferencia entre una mujer urbana y una mujer rural. Además, tenemos una generación, la generación mejor formada que nunca, que son las mujeres jóvenes, universitarias, con formación profesional, que son las que huyen del medio rural, la llamada huida ilustrada, que son las que indiscutiblemente a marcharse del medio rural se produce la masculinización y se produce la despoblación. Y por otra parte hay una generación soporte, que son las mujeres que no se han marchado porque han tenido menos oportunidades, que se han quedado en el medio rural. Pero esas mujeres del medio rural que son colaboradoras en las explotaciones familiares agrarias, que hoy son titulares del 80% de las casas de turismo rural en España, que además han puesto en marcha sus propios invernaderos, sus propios negocios, hoy representan el 54% del empleo autónomo que se crea en España. Por lo tanto, ya no son esas mujeres que efectivamente están bajo una patria potestad patriarcal. Es verdad que todavía tenemos que romper machismo. Yo tengo ahora mismo un dato aquí muy importante y es que dice el 72, la falta de oportunidades en el mercado laboral y de corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas y de cuidados imposibilita en muchas ocasiones la vida de esas mujeres rurales. Pero todavía, afortunadamente, o en estos momentos, afortunadamente tenemos que decir que estamos rompiendo, ¿no?, esa cultura patriarcal y estamos apostando por tener nuestra propia independencia económica a través del empleo. Supongo yo que la cultura lo primero que hace es inocular a la mujer la propia conciencia de su valía y de su derecho a algo tan fundamental como es la igualdad de oportunidades. Y la participación. Y la cultura, la educación, las relaciones sociales. Nosotros hemos hecho algo muy importante a lo largo de estos 39 años. El año que viene cumplimos 4 décadas, 40 años de la vida del movimiento asociativo de mujeres rurales en España, liderado por AFAMER. Bueno, nosotras hemos llevado la formación a la carta. Una formación que ha ido desde poner en marcha una empresa de mujeres tapiceras, porque las hemos formado a aprender a tapizar, porque el tapicero se marchó del pueblo o falleció y nadie les había enseñado a tapizar, como por ejemplo una empresa de restauración de muebles, o una empresa de mujeres apicultoras, o una empresa de esencias con las flores autóctonas del terreno, o por ejemplo, o simplemente el liderar una explotación agraria, ser titulares de una explotación agraria y ganadera. Bueno, nosotras hemos llevado esa formación a la carta. También todo lo que significa la cobertura a nivel económico de los servicios sociales, de la ayuda a domicilio, de la asistencia geriátrica, de ser auxiliares en una residencia de personas mayores en el pueblo. Toda esa formación la hemos dado nosotros a la carta en los pueblos, la hemos llevado, y eso nos ha llevado primero a lo que tú decías, educación, cultura, formación, y después la implementación del empleo de esas mujeres que han conseguido no solamente crear su propio empleo autónomo, sino también poder conseguir que las contratara pues empresarios que hay en los pueblos, y que efectivamente gracias a esa formación cualificada y de calidad las mujeres accedían al empleo. Y bueno, pues yo creo que es una gran labor la que hemos hecho y que efectivamente ha sido a través de esa educación. Pero hemos corrido mucho, desde el acto fundacional hasta las 180.000 socias. 190.000. Ha habido un largo camino que quiero enfatizar.
Yo me imagino que llegáis, por ejemplo, a Famer con toda la ilusión del mundo y vais a Soria. Y llegáis a un pueblo y ¿cómo hacéis? ¿Convocáis a las mujeres? ¿Y qué ocurría? ¿Iban? ¿No iban? Sí. ¿Salas desiertas? Bueno, pues no, nunca tuve una sala desierta. Lo que tú me estás diciendo, Fede, es muy bonito que me lo digas, porque yo recuerdo aquellos años duros en donde, bueno, yo ya era funcionaria, porque, bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de poderme formar en la universidad y también de poder hacer una oposición, ¿no? Y yo con 23 años ya era funcionaria del Cuerpo Técnico del Estado. Y recuerdo con verdadero cariño cómo las amigas de mi madre, que hoy tienen 90 años, las amigas de mi madre me paraban por la calle y me decían, pero tú, que te he oído en la radio, hablando de las mujeres rurales, pero que dejas a tu familia para ir de pueblo a un pueblo, pero si tu madre levantara la cabeza. Esa era la idea de que ese movimiento asociativo, bueno, pues era una tontería. Es decir, no, ¿se veía mal que veía mujeres mal. lucharan por el derecho de las mujeres? Sí, se veía muy mal. Bueno, además el concepto del feminismo era un concepto unido siempre a la izquierda, el concepto del feminismo siempre estaba unido a mujeres radicales, a mujeres que no se preocupaban de su familia. No es verdad. A aquella república tenebrosa. Sí, el feminismo es la ideología que nunca vertió sangre en ninguna parte del mundo. Es que, sin embargo, luchó desde el más absoluto pacifismo por los derechos de las mujeres, ¿no? Como el derecho al sufragio universal, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he sido feminista, siempre he sido y he creído en el feminismo de la cooperación de hombres y mujeres. Trabajemos hoy por la igualdad. En aquel momento no existía el feminismo de la cooperación, había que abrir la puerta a los derechos de las mujeres. Por lo tanto, yo empecé a abrirlas. Y a pesar de lo que me decían, yo seguía mi camino, ¿no? Y sobre todo porque efectivamente nunca llegué a un pueblo donde no había mujeres que me esperaran. Siempre me esperaban. Y sobre todo que siempre, bueno, había una persona que me había oído en la radio en aquel momento, en Radio Cadena Española. No existía ni Radio Nacional de España. Y yo contaba, y entonces me llamaban, daba mi teléfono, la sede estaba en mi casa, te puedes imaginar. Daba mi teléfono y entonces, bueno, pues me llamaban, somos de este pueblo, queremos que vengas, tal. Y así fue poco a poco. Ahora, esas mujeres que tienen 90 años, que eran amigas de mi madre, me paran por la calle y me dicen, qué gran labor social has hecho. Gracias por abrirnos la puerta a la igualdad. Ha habido dos logros de AFAMER que quiero destacar desde ya por si luego se me olvida, que ha sido la coparticipación y el acceso a la seguridad social, sí. Lo que supongo que son, iba a decir pequeñas, ¿no? Revoluciones absolutas. Totalmente. En el mundo femenino. Totalmente. Y además lo cuento porque tiene su historia. En el año 1984 aproximadamente, 84-85, cuando todavía España no había entrado en la Unión Europea, a mí me invitan a comparecer en la Comisión de la Mujer de entonces, el incipiente Parlamento Europeo, en donde, bueno, pues allí cuando comparezco pido el reconocimiento de las mujeres colaboradoras en las explotaciones familiares agrarias. Se quedan un poco vendidos los parlamentarios europeos y solamente hay un parlamentario inglés que me dice que sí, que lo van a hacer con una directiva comunitaria, pero que será la mujer contratada por el marido, será una trabajadora del marido. Y yo entonces dije, no, eso no lo quiero su propia cotitularidad en aquel momento. En un parlamento además que sería exclusivamente masculino además. Totalmente masculino. Teníamos una parlamentaria que era del entonces de AP, Carmen Pérez Llorca, no sé si la recordarás, sí. Era una gallega, bueno, ya falleció, pero encantadora, y bueno, y empezaron a trabajar. Y es en el año 1986 donde por fin ve la luz una directiva comunitaria de igualdad de trato en materia de seguridad social, hombres y mujeres, incluida la agricultura. Y ahí ya nos abría una puerta. Yo, querido Fede, me pasé como 2 años yendo de despacho en despacho, pidiendo que se traspolara esa directiva comunitaria al derecho español de la seguridad social y que nos abriera la puerta. Bueno, pues no era una directiva de obligado cumplimiento, con lo cual no se hizo. Bueno, pues seguimos luchando y ya por fin en el año 2010 hay otra directiva
más o menos de ese tipo, donde hablaba ya de la cotitularidad compartida o titularidad compartida mejor, y por fin en el año 2011 tengo la gran suerte de que se presente el proyecto de ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias, donde yo en aquel momento era la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, soy la ponente de esa ley. Fíjate lo que es la vida, las oportunidades que te brinda la vida, y efectivamente la ley se aprueba por unanimidad en el Congreso de los Diputados y afortunadamente esa ley reconoce el trabajo de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias y ganaderas y le da el principio de la titularidad compartida en las explotaciones. ¿Qué es esto de la titularidad compartida? Bueno, pues a través de esa titularidad compartida, ellas se dan de alta en un registro que establece la propia ley de carácter autonómico en cada comunidad autónoma, y ese registro de titularidad compartida, cuando lo tienen, se dan de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, y a partir de ese momento tienen la cotitularidad o la titularidad compartida en la explotación, que les da el derecho a pensión, a incapacidad laboral transitoria, a cobrar la política agraria comunitaria, el 50% ella y el 50% él, con lo cual, porque la producción es de los dos, les da la posibilidad de hacer la declaración de la renta por separado, que por lo tanto unos beneficios fiscales, le da derechos civiles. Bueno, es una ley de una gran cobertura y que por primera vez reconoce los derechos sociales y jurídicos de las mujeres colaboradoras. Y por supuesto esa titularidad compartida conllevó el acceso a la seguridad social y todos los derechos. Claro. Esa titularidad compartida les da, primero, en primer lugar, se dan de altas en el régimen especial de trabajadores autónomas, con lo cual, desde ese primer momento, tienen derecho al permiso de maternidad, a la incapacidad laboral transitoria, el derecho a su pensión, y además, pues le da otra serie de derechos civiles, fiscales. La explotación pasa a ser una explotación prioritariamente protegida. Bueno, con esa titularidad compartida, las mujeres tienen derecho a lo que producen. Son titulares de la producción. No ha tenido un gran éxito, porque hoy, afortunadamente, 750.000 explotaciones agrarias están en manos de los hombres. Esos hombres, la mayoría, están casados. Nosotros esperábamos que esta titularidad compartida, por lo menos 200.000 mujeres se dieran de alta en esa titularidad compartida que les da el derecho, la propia ley, ¿no? Pero bueno, no. Pero también es cierto que aunque no se den de alta en la titularidad compartida, las modificaciones del Código Civil respecto del régimen económico de los matrimonios ha cambiado por completo el estatus de la mujer. Está claro que hay separación que en un momento determinado tú puedes hacer una separación de bienes y el estatus es que la explotación, o mejor dicho, los bienes gananciales, no la explotación, los bienes gananciales son de los dos. Sí, pero esta ley lo que hace es el reconocimiento del trabajo en la explotación de la mujer, que no estaba reconocida. Tú vete a cualquier explotación ganadera en estos momentos en España. ¿Quién da de comer a los animales? Las mujeres. ¿Quién pone las ordeñadoras? Las mujeres. Es decir, trabajan tanto como sus maridos, a pesar de que él es el titular de la explotación, y sin embargo nunca tienen un derecho propio. Siempre es un derecho derivado de ser la esposa o la pareja de ese señor titular de la explotación. Bueno, la ley está ahí. Creo que le ha faltado información y voluntad política para llegar a más mujeres, pero bueno, nosotras seguimos hablando de esta magnífica ley que por primera vez reconoce el trabajo de las mujeres en las explotaciones ganaderas y agrícolas en España. Y quiero subrayar que esa ley magnífica y que ha revolucionado el mundo ha visto nacer en el siglo XXI. Lo que desde el punto de vista antropológico es realmente vergonzoso, ¿no? Sí, bueno, porque también es verdad que los avances hacia la igualdad son avances muy lentos. Fíjate, te voy a dar un detalle. 1 de cada 8 países en el mundo ha puesto en marcha en materia legislativa alguna medida para proteger a las mujeres en esta terrible tragedia de la COVID-19. Otro dato. En el año 1995,
que AFAMER participó en la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, en inglés, Pekín en español, que nos dimos cita a 30.000 mujeres en el mundo, acreditados 189 países en el mundo, por primera vez se abrió la puerta a hacer posible que la igualdad de oportunidades fuera una realidad en las mujeres del mundo. 30.000 mujeres. Nunca una conferencia mundial había tenido la repercusión social y política de aquella 4ª Conferencia Mundial. Nunca ha habido una 5ª conferencia, y te estoy hablando 25 años después. Pues 25 años después hay un 20% de países de los que participaron en aquella 4ª Conferencia Mundial que no han escrito ni una sola línea a favor de la igualdad en su texto constitucional o en su orden legislativo. Por lo tanto, con esto, ¿qué te quiero decir? Que el camino es muy lento, para unos países más que en otros, pero sí que nosotras nos tenemos que sentir orgullosas de lo que hemos hecho, porque España es país referente en el mundo en materia legislativa en el camino hacia la igualdad y los derechos de las mujeres. Y por otra parte, porque además eso no solamente ha sido obra de los distintos gobiernos que han gobernado en España, ha sido también obra del movimiento feminista, del movimiento asociativo, de las mujeres que en aquellos años 80 creímos que la igualdad no era un valor, era un derecho de las mujeres. Y nosotros en 40 años, Fede, hemos conseguido lo que muchas mujeres en otros países les ha costado entre 80 y 100 años. Por lo tanto, yo en eso me siento orgullosa del camino que hemos recorrido, el mundo ha cambiado, a pesar de todo lo que nos queda por recorrer. Y que el mundo ha cambiado y que cada vez cambia más rápidamente y que, sobre todo, ha quedado socialmente un germen que creo que ya no se va a ir, que es la conciencia por la igualdad y por los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin matizar si son hombres o mujeres. Efectivamente, es esa aseveración que has hecho tremendamente contundente, esa es la realidad. El movimiento de las mujeres ya es imparable. Tardaremos más o tardaremos menos, pero el camino está hecho y a pesar de que el camino todavía es largo, yo creo que lo conseguiremos. Yo estoy convencida de que a mis nietas les ofreceremos un mundo mejor, ¿no? Porque sería muy injusto, ¿no? Que nosotras no seamos capaces de ofrecer a esa generación un mundo más justo, más igualitario y donde, bueno, pues hayamos conseguido la igualdad real de oportunidades y que deje de ser una utopía en la vida de las mujeres, como la conciliación, la corresponsabilidad, el empleo, la lucha contra la violencia de género. Nos queda un largo camino. Tengo la sensación, vamos a poner un ejemplo. AFAMER es algo así como un buque. Tú has tenido la suerte, la capacidad, el orgullo de ser la proa fina del buque que rompe el agua. Pero por popa, la estela cada vez es más amplia y quedan dentro de las leyes de que hemos hablado y de las actitudes nuevas del nuevo mundo una cantidad de mujeres que están concienciadas a todo esto. Porque además hay un dato que para mí es decisivo. Si hay un mitin político en el que una determinada ideología logra convencer a un ciudadano, hay que mantenerle la ilusión al ciudadano para que permanezca fiel. La mujer tiene una ventaja, que nunca deja de ser mujer, y la que ha sido conquistada por AFAMER es una fidelidad para siempre. No lo dudes, y sobre todo porque siempre digo, gracias, Dios mío. Bueno, ahora que estoy en esta magnífica iglesia de San Antón, tengo que decirlo mucho más fuerte. Gracias, Dios mío, por las oportunidades que me has dado, pero sobre todo por haber conocido a tantas miles y miles de mujeres rurales, maravillosas, valientes, heroínas, que me han enseñado tanto y que siguen a mi lado. Por lo tanto, no tengo nada más que palabras de agradecimiento a las miles de mujeres que forman parte de AFAMER. No hay ni una sola que no sepa su nombre, que no me acuerde de ella, que vaya a los pueblos y que, bueno, sigamos recordando. Muchas de ellas, Fede, tienen hoy 80 años. Cuando empezaron conmigo tenían 40, o 42, o 39. Y todavía, muchas veces cuando las llaman me dicen, mira, hija mía, me han operado de la rodilla, pero voy a ir. No te preocupes, que si pones un autobús voy a ir. Bueno, eso es la mejor recompensa que puedo tener. En estos mismos micrófonos, hace pocos miércoles, nos hablaba Jessie Bellene.
Jessie es una mujer etíope que vive en España hace más de 25 años, que se empeñó en fundar una maternidad en Gondar. De la mano del Padre Ángel y de mensajeros lo consiguió. He tenido la suerte de ir 2 veces allí y verla. Nos contaba un caso estremecedor de una mujer que se puso de parto, tuvo que ir caminando al hospital 40 kilómetros, desangrándose, y que antes de ingresar en el hospital tuvo que pararse para hacer la comida al marido. Sin ninguna posibilidad. Iba cargada además con un fardo de comida, con los aperos para hacer la comida, y el marido simplemente con las manos en los bolsillos. Me ha impresionado lo que has dicho, que España es una pionera. Somos uno de los 15 o 20 mejores países del mundo. Hay 200 aproximadamente. Lo que queda al mundo es estremecedor. Muy estremecedor. Esas mujeres africanas, yo tuve la gran oportunidad de que el Banco Mundial contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis me invitara como embajadora especial a visitar Níger, ¿no? Niamey, Dakoro, bueno, y vi, ¿no? Lo que son esas mujeres. Son mujeres ciudadanas de segunda clase. Son mujeres que están dando de mamar a un bebé y en la espalda llevan a otro, y encima de la cabeza llevan posiblemente la lechera de la poquita leche que han podido sacar a la cabra. Con 14 años. Con 14 años. Que la media de hijos que tiene cada mujer son 9 hijos, y que desgraciadamente para ellas no existen los derechos humanos. No tienen ni siquiera el derecho a la educación. El grado de analfabetización es del 90% de las niñas en esos países, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues ya lo sabemos, la educación es la voz del pueblo, ¿no? Y es el camino que te lleva a poder tener ese empleo que te da la independencia económica. Bueno, como esas mujeres etíopes, también las hay en otros países de África, de Asia, y por eso yo no solamente hablo de las mujeres rurales en España, por eso muchas veces mi voz se ha escuchado en el seno de las Naciones Unidas, porque formamos parte del Comité o del Consejo Consultivo Económico y Social de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, y sobre todo cuando he estado durante 10 años miembro del Consejo de Europa, parlamentaria española en el Consejo de Europa, he levantado la voz por las mujeres rurales del mundo, porque en tanto en cuanto haya una mujer discriminada que no tiene la facultad de poder desarrollar sus derechos en cualquier país, las mujeres que hemos avanzado, que estamos en uno de los países de referencia en las políticas de igualdad en el mundo, tenemos que seguir luchando por esas mujeres, porque no sería justo, y además no estaríamos efectivamente trabajando por la igualdad, por los derechos humanos de la comunidad internacional si no trabajamos por esas mujeres que nos necesitan. Somos el espejo de ellas en muchas ocasiones. Esto lo traigo a colación para hablar de AFAMER Internacional. Creo que ya has adelantado. Pero quería hablar de AFAMER. ¿Cuál es la estructura actual y cuál es la actividad? Has empujado una bola de nieve que poco a poco se ha ido haciendo más grande según caía por la pendiente. Pero hoy, ¿qué tamaño tiene la bola de nieve y cuáles son las actividades, los servicios que se prestan y a quiénes alcanza? Bueno, pues esa bola de nieve está de norte a sur y de este a oeste en toda España. Nuestra estructura en estos momentos es la estructura que hemos tenido siempre, una asociación de ámbito nacional convertida en confederación, y tenemos esa punta del iceberg que está AFAMER Nacional, y el resto de esa pirámide son los brazos de las AFAMERes en las comunidades autónomas, en los pueblos, en las provincias, donde, como te he dicho anteriormente, somos más de 190.570 mujeres. ¿Y cómo se jerarquiza? Asociadas. Con una dirección nacional, con sedes, supongo, que comunitarias y luego locales. Exacto, tenemos una sede nacional, luego tenemos sedes provinciales, sedes en las comunidades autónomas y sedes locales. Y cada organización tiene su propia idiosincrasia y su propia personalidad jurídica, con sus propios estatutos y su propia gestión económica. ¿Qué hace AFAMER Nacional? AFAMER Nacional tiene proyectos de ámbito nacional e internacional que reparte
por el resto de las provincias. ¿Qué estamos dando? En primer lugar, formación. En estos momentos tenemos firmado un convenio con Endesa, iluminación digital para la pequeña y mediana empresa rural, y también para hombres y mujeres que se digitalicen, que es importantísimo. La alfabetización en las nuevas tecnologías, el que aprendan también a comprar online. Ya sabes que hay un tanto por ciento de personas de una determinada edad en España que no compran online, el e-commerce. Y luego también otra actividad educacional que hacemos o formativa es la firma electrónica, ¿no? Eso es un proyecto. Tenemos la propia organización, tiene proyectos formativos, como he dicho anteriormente, con una amplia oferta formativa de todo tipo: asistencia geriátrica, servicios sociales, dinamización sociocultural, turismo rural, agroturismo, enoturismo, todas las actividades que puedas encontrarte en el mercado que demanda ese pueblo y que demandan las mujeres, ese curso lo tienen. Y después hacemos un seguimiento para el empleo de esas mujeres, porque lo hemos dicho tú y yo a lo largo de la entrevista, el empleo es el primer pilar de la igualdad. También tenemos un servicio de asesoramiento integral, de información y seguimiento de mujeres víctimas de malos tratos. Tenemos también un programa, una plataforma, Turisabor, que lleva una persona muy bien, un gran especialista, Juan Gil, que lleva la plataforma de formación e información de cursos de Turisabor y de turismo, de agroturismo, en esa plataforma online que tenemos hasta alumnos extranjeros de Polonia, de Estados Unidos, para formarse con esos cursos que se dan a través de esa plataforma creada por nosotros, y que indiscutiblemente no solamente damos esa formación, sino que también esas personas que quieran hacer turismo, senderismo, visitar cualquier lugar de España, también les damos información donde pueden comer mejor, donde pueden comer, donde pueden alojarse, visitas guiadas de localidades. Sí, exacto, ¿no? Y también donde pueden encontrar esa verdura más exquisita que se produce en esa tierra, o esa carne. Es decir, esa plataforma es de un gran éxito. Bueno, y luego tenemos las jornadas nacionales, las jornadas internacionales, y luego, bueno, la representación de AFAMER en 15 organismos internacionales con voz y con voto, y bueno, y muchas más cosas. Es que si no quiero aburrir a nuestra audiencia. Me llama la atención poderosamente la autonomía de cada comité, de cada grupúsculo, porque me imagino que las necesidades de Asturias no son las mismas que las de Almería ni las Islas Canarias. Por eso lo hicimos, porque vamos a ver, nuestra España es tan rica y tan diversa que cada territorio tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces era muy importante que cada presidenta con su junta directiva gestionara sin la dirección sus propios proyectos, y luego la dirección, aquello que les falta le damos, pero ellas tienen sus propios proyectos a través del Instituto de la Mujer, de la Dirección General de la Mujer, de la Consejería de Agricultura, del Ayuntamiento donde están, y por lo tanto siempre pueden hacer cualquier tipo de actividad porque tienen su propia independencia económica y jurídica, y sin embargo, dependiendo de la nacional, no podría yo llegar a todas. De esta manera tienen sus propias actividades y después se complementan con las actividades que da la nacional. Que el Comité Nacional unifica los criterios. Exacto. Dentro de la individualidad de cada uno. Exacto, y coordina, y doy libertad. Qué importante es para que el movimiento asociativo crezca, para que el movimiento asociativo de las mujeres se nutra entre ellas mismas, y ellas mismas lideren su proyecto. Bueno, hay que terminar. La última pregunta es el futuro. Y el futuro está sombrío. No está sombrío porque AFAMER esté mal de salud, no, al contrario, pujante, y nunca lo ha estado tanto, sino por la España vacía, por los pueblos que poco a poco, en un goteo dramático, están dejando al campo fuera, en manos de multinacionales que trabajan en el campo sin ninguna afección humana y sentimental. Y AFAMER, ¿cómo enfoca estos nuevos tiempos? Bueno, pues yo creo que los enfocamos como lo hemos hecho siempre, con decisión, con trabajo y con ilusión.
no hemos perdido ni un solo día la ilusión de aquel primer momento del año 1982. Indiscutiblemente lo hemos dicho ya. Ya en estos momentos la Estrategia Nacional contra la Despoblación es ya una realidad. Yo creo que tenemos que conseguir que esa Estrategia Nacional contra la Despoblación establezca y marque prioridades en la lucha contra la despoblación. Lo hemos dicho muchas veces. Habrá población en los pueblos si hay empleo, si hay desgravaciones fiscales, si se considera a ese ciudadano que vive en el medio rural como un ciudadano de primera categoría que está dando vida a ese medio rural. Y también hay que contar con las mujeres, porque sin las mujeres no hay futuro en los pueblos de España. Indiscutiblemente, desde ese planteamiento podemos hacer muchas cosas. Y también podemos empezar a trabajar en lo que nosotros hemos dicho. Hay que hacer una nueva ordenación geográfica y territorial de España, porque no podemos dar los mismos servicios en un pueblo de 500 habitantes, aunque a mí me duela mucho, a punto de desaparecer, como muchos pueblos pueden desaparecer en una década en España. Alrededor de 3.000 pueblos pueden desaparecer, por lo tanto habrá que hacer esa ordenación del territorio para saber qué es lo que queremos hacer con esa lucha contra la despoblación. Y luego hay otra cosa muy importante que acabamos de hacer. Se acaba de crear la primera cátedra universitaria de España, que va a ser de empresa, mujer y mundo rural en la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con AFAMER. Y entonces, bueno, pues ahí también se estudiarán y se investigarán los retos que tenemos contra la despoblación. La despoblación no es nueva, querido periodista y Fede, querido amigo, no es nueva. La despoblación se está produciendo en España desde hace 40 o 50 años. Ahora es cuando hemos visto la tragedia de la despoblación, porque no solamente es perder población, es perder nuestro patrimonio histórico-cultural, es perder nuestra gastronomía, es perder biodiversidad, es perder nuestra identidad en lo rural, es perder también nuestros bosques, porque cuando se despueblan los pueblos, indiscutiblemente hay incendios forestales. ¿Qué queremos nosotros también? Implementar, trabajar, animar a que muchas mujeres rompan la masculinización de las explotaciones agrarias y ellas sean titulares de explotaciones agrarias y creen ese empleo. Porque cuando una mujer crea empleo en el medio rural, se forma, y en el medio urbano, pero más en el medio rural, se producen 400 sinergias alrededor de ella en positivo, y por lo tanto siempre hay que contar con las mujeres. Bueno, hasta aquí esta entrevista apasionante que nos afecta directamente a hombres y mujeres. Quiero terminar con algo que me ha impresionado, que cuando AFAMER está luchando por el empleo para mantener los pueblos vivos, crea empleos para las mujeres y para los hombres. Sí. Que eso es, me parece que radical. Creo que de la misma forma que la pandemia contra la que luchamos depende de los políticos que dirigen y de los ciudadanos que nos tenemos que someter a tantas cosas, con la acción social ocurre exactamente lo mismo. Sin los políticos no hacemos nada, pero sin ciudadanos, con el coraje, con el valor, con los conocimientos y con la categoría personal de Carmen, ni AFAMER podría existir, ni desde luego una sociedad justa y equilibrada. Y eso es lo que le quiero agradecer a Carmen y decirle que esta casa es tu casa. Muchas gracias, un placer. Gracias. Y nada más, hasta el próximo miércoles. Ya sabéis, los miércoles de San Antón, todos los miércoles desde la madrileña iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza de Madrid, a las 11 horas, hora española. Y hasta el próximo miércoles y muchas gracias por vuestra atención.